Muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo programa de entrevista acá en La Tercera TV. Hoy para abordar una arista especial de lo que va a significar la visita del Papa Francisco a nuestro país. Puntualmente nos concentramos en lo que va a ser su actividad el miércoles 17 en Temuco. Queremos saber qué piensa la comunidad mapuche, el mundo indígena, la Araucanía en general, una de las regiones más pobres del país, sobre lo que va a suceder durante la visita de Francisco y qué expectativas hay. Para abordar esa materia nos acompaña Diego Ancalao. Diego es presidente de la Fundación de Desarrollo y Liderazgo Indígena. Gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias, Michelle, por invitarme. Bueno, partamos en la pregunta que planteé inicialmente. ¿Cuáles son las expectativas del mundo indígena, del mundo mapuche, respecto a la visita del Papa? Mira, hay alta expectativa. Lo primero es porque el Papa es un líder espiritual por una parte, mundial, y por otra es jefe de Estado. Y hay grandes expectativas porque la prédica que ha tenido el Papa ha sido siempre el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos. Entonces, hay alta expectativa porque la carta pastoral de los pueblos, de la Iglesia y los pueblos originarios, dice el punto 25, 26 y 27 que la Iglesia reconoce los derechos territoriales de los pueblos originarios. Reconoce además la defensa de su territorio. La propia carta pastoral dice que reconoce los derechos políticos como pueblo, no como etnia ni población. Y además, algo muy importante, que ellos van a solicitar a los estados que los estados cambien la estructura interna para que puedan reconocer íntegramente a los pueblos originarios, no como integrados, sino que como pueblo autónomo. Entonces, si él viene a la Araucanía, hay alta expectativa porque si él viene y no cumple su propia carta pastoral, querría decir que tendría poco efecto, digamos. Sería una misa grande para hablar de Dios, pero yo quisiera dejar la parte espiritual y de la fe afuera, los que crean que el Papa es el vicario de Cristo y que representa a Dios en la tierra. Representante de Dios en la tierra. Está bien, ellos lo pueden creer. Y si creen que puede hacer un milagro y derrotar, digamos, la pobreza y hacer un milagro, está bien que lo crean. En ese aspecto de fe uno no puede rebatir. Pero los aspectos políticos esperamos que predique con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo. ¿Y a qué te refieres puntualmente con ese predicar con el ejemplo? Que esta carta pastoral que tú mencionas, se cumpla, haya un compromiso de reforzar ese compromiso? Más que un compromiso, que la prédica de la carta pastoral se haga, digamos, realidad. Es decir, por ejemplo, todos los territorios o terrenos que corresponden a título de merced, que son de lonco mapuche, que se los entregaron en su época y que hoy día están en manos de la Iglesia Católica, un acto de respetar esta propia carta pastoral sería devolverle a las comunidades los territorios que reclaman. Un solo ejemplo, el seminario San Fidel que se encuentra en Padre Las Casas. Las comunidades vecinas se lo han tomado bastantes veces. Lo reclaman. Y lo reclaman porque ellos tienen el título de merced que acredita que esos territorios eran de ellos antes. Sin embargo, en este caso puntual no se ha cumplido el artículo 26 de la Carta Pastoral de la Iglesia y la gente mapuche que ha reclamado esos derechos ha terminado en la cárcel, han terminado en la fiscalía, han terminado en huelgas de hambre y eso, digamos, debe terminar. Y si viene el Papa y dice que esto tiene que terminar y que ellos van a devolver, porque una cosa es pedir a los estados y otra cosa es que ellos cumplan lo mismo que prediquen en la Carta Pastoral. Y por eso hay alta expectativa. Otro punto es que las escuelas que son del obispado y que son administradas por el magisterio, que se encuentran en comunidades mapuche, deberían devolvérselas a las comunidades mapuche, tal como lo hicieron con la escuela de Yayipuyi, allá en Teorochumí, de la Araucanía, donde la escuela que estaba dentro de la comunidad hoy día la administran las comunidades. Y eso va en relación a la misma carta pastoral porque es bien importante decir que el punto 26 dice que reconoce los derechos educacionales, lingüísticos y culturales de los pueblos y solicitan, digamos, que se les respeten, que se cultiven y que esto se perfeccione para el desarrollo de los pueblos. Entonces, si ellos dicen eso, entonces, bueno, si el sumo pontífice de la Iglesia va a la Araucanía, donde está la mayor cantidad de población mapuche, donde está una zona, digamos,
problemática entre el Estado porque no reconoce derechos y las comunidades mapuches que están en extrema pobreza sin derechos territoriales. Si viene y no hace estos gestos prácticos, para nosotros y para cualquier ciudadano de a pie, pierde efectividad el discurso y la prédica, porque la prédica sin ejemplo son palabras al viento, digamos. Y tengo entendido que eso está en la Escritura. Diego, la presencia de Francisco debería, como tú planteas, tal vez marcar un énfasis o un reconocimiento a estas cosas que están planteadas en la Carta Pastoral. Pero hoy día el compromiso o el reconocimiento de parte de la Iglesia chilena ¿va en ese sentido o estamos en sentido opuesto? Mira, el obispo de Temuco, él que ha dado a conocer la Carta Pastoral y que en la página web del Obispado de Temuco dice que están muy preocupados, tan preocupados que están reuniendo a personas para hacer una ropa con pertenencia étnica para el Papa. Eso es importante en términos visuales, pero en términos de derecho no se ve mucho. Pero cuando él formó parte de la mesa de diálogo entre el gobierno, el pueblo mapuche, participó en la iglesia. En la comisión presidencial. La comisión presidencial. Y el obispo Temuco ahí fue claro, él dice el pueblo mapuche necesita autonomía. Los pueblos originarios necesitan reconocimiento constitucional. Todas estas declaraciones que hace el obispo en esta mesa de diálogo presidencial están en la Carta Pastoral, que él mismo presenta. Entonces, todo lo que ha hecho la Iglesia ha sido importante desde el punto de vista de plantear una posición. Ahora, lo que nosotros esperamos que más allá de plantear una posición frente al Estado, ellos plantean una posición como Iglesia frente al pueblo mapuche, ellos. Porque la Iglesia Católica por un lado tiene la fe, pero por otro lado tiene el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano es dueño del segundo tesoro en oro más grande del mundo. Entonces, perfectamente ellos pueden hacer un aporte de devolver a lo menos las tierras que no son de ellos y que son, de acuerdo a los títulos de merced, de comuneros y lonco mapuche. Este Papa ha tenido bastantes gestos de acercamiento hacia el mundo indígena, no solamente en Chile. O sea, ahora vamos a ver qué sucede en Chile, pero en otros países sí lo ha tenido. Y en general, el Vaticano ha tenido algunos reconocimientos de perdón, o sea, de señales de solicitud de perdón por todo lo que significó la conquista de América. Juan Pablo II lo hizo puntualmente a través de una encíclica pidiendo perdón a América. ¿Sientes que por ahí también puede haber un gesto de parte de Francisco en su paso por la Araucanía? Mira, el caso del Papa Juan Pablo II es bien importante porque él pide perdón por todos los daños que hicieron los que colonizaron, por las barbaries, dice, por las barbaries y asesinatos que produjeron quienes invadieron América Latina y también, bueno, África, pero América Latina. Pero lo que se le olvidó reconocer a Juan Pablo II, con todo el respeto y cariño que uno le tiene, es que se le olvidó reconocer de que la bula papal la hizo la Iglesia. Y esta bula papal permitía que se esclavizaran a los pertenecientes a los pueblos indígenas. Esto fue, además, muy practicado. De lo contrario, Colón y todos los que no pudieran haber llevado esclavos, porque los que autorizaron a invadir esto fue el Papa Alejandro VI, tengo entendido. Y él lo permitió por bula papal. Entonces, la Iglesia permitió esclavizar a los indígenas de América Latina. Y hay un museo en el cual se encontraron indicios que había mapuche en esos museos en Francia y que habían Segnac y que hubo gente, nuestro antepasado, y la Iglesia en ese momento lo autorizó. Entonces, cuando se pide perdón, también sería muy positivo escuchar al Papa Francisco que pida perdón no solamente por los que invadieron, sino por la bula papal que hizo la Iglesia. Eso también tiene que ver con un sentido de perdón. Y el perdón es uno de los elementos morales más importantes de toda religión, particularmente esta. Perfecto. ¿Cómo es la composición del mundo mapuche en materia de opción religiosa? ¿Cuán importante es el catolicismo, el cristianismo, el catolicismo dentro de la población indígena? Mira, hay un sincretismo cultural, porque hay que recordar que la Iglesia Católica llegó a Chile junto con los que vinieron a invadir y lo mismo en América. Entonces,
hay un libro que se llama La espada y la cruz, o sea, se invadió con la espada y la cruz. Entonces, es natural que haya un grupo importante de población mapuche y América Latina que cree en Dios y que cree en la religión católica. Y hay otro grupo importante que aún no ha caído en ese sincretismo y cree en Guenechén, cree en la Ñuquemapu, cree en el Rehue y cree en la Macha. Pero el grupo que cree en Cristo católico o protestante es alto. Lo que sí hoy día, el número de personas que adhieren a la Iglesia católica, a la religión católica, es menor que el que adhiere hoy día al Evangelio, a lo protestante, digamos. A la iglesia evangélica. A la Iglesia evangélica protestante. Entonces ahí está la paradoja de que el Papa Juan Pablo, del Papa Francisco, viene a hablar en nombre de los pobres y por los pobres, pero los pobres se están yendo a la religión protestante. Eso es lo que ocurre en América Latina y en Chile. El Papa Francisco, en su mensaje que envió ayer a Chile y Perú, plantea un punto que es la crítica a la política del descarte, a este crecimiento, una mirada economicista que descarta a los pobres, una mirada social que descarta a los diferentes y que también eventualmente podría interpretarse que también descarta a quienes representan al mundo originario, a los pueblos originarios. Y hay ahí, en ese planteamiento de Francisco, tal vez una señal de que podría haber alguna expresión de solidaridad, de refuerzo, compromiso con el pueblo mapuche. O sea, la crítica de la teología de la liberación que da a conocer en su discurso Francisco, el Papa, son muy de acorde con las tendencias de reconocimiento con los pueblos originarios. Pero más allá del discurso que él mismo ha dado y las prédicas, carecen de sentido si eso él, primero como líder espiritual y segundo como jefe de Estado. Como líder espiritual podemos ver de que él es un gran líder espiritual en el mundo, pero Juan Pablo II ayudó a la liberación de Polonia, el pueblo que él pertenecía y que fue invadido por distintos tipos de estados y que estuvo 117 años sin libertad política, sin autonomía, y el Papa Juan Pablo II ayudó a la liberación en términos concretos. Y Diego, y aquí estamos hablando de un Papa sudamericano, argentino, que conoce la realidad. Y también la situación del pueblo mapuche en Argentina hoy día está muy en el tapete, por lo tanto, podría haber una sensibilidad especial mayor. O sea, esa es la expectativa que genera el Papa que venga a ver a Chile. Porque Juan Pablo II le dejó la vara un poco alta. Entonces, si él es argentino, sudamericano, entre Argentina y Chile pertenecía la nación mapuche. Entonces, si él viene y no hace un gesto que vaya más allá, va a ser imposible que él supere la vara que ya dejó Juan Pablo II. Y en términos de líderes espirituales del mundo está Juan Pablo II, está Gandhi y está Martin Luther King, por ejemplo, que fueron líderes cristianos, en el caso de Luther King, que decían que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios y que no tiene que ver por qué otros hombres superiores a otros y quitarle sus derechos civiles, políticos y económicos. Y lo que ocurre hoy día con el capitalismo, como lo explica Francisco, es que efectivamente hay un grupo de personas que tienen oprimido a otro grupo que carece de derechos económicos, porque la pobreza es una violencia que ejerce de parte de un grupo económico de poder que administra el Estado. Y si el Papa está en contra de eso, también tiene que estar en contra de todo tipo de opresión económica, cultural y política. Y los pueblos originarios son víctimas de eso, porque en América Latina nunca, solamente Bolivia, nunca ha tenido a los pueblos originarios como epicentro del desarrollo de sus naciones. Que Chile comprenda que mientras más desarrollados sean los pueblos originarios que la componen, más crece Chile. Mientras más se desarrollan económica y políticamente los pueblos indígenas, más crece Chile, como lo hace los maorí con Nueva Zelanda, que son dueños del 40% de la economía y tienen derecho. Eso es una aspiración que en Chile está pendiente, y si viene un líder espiritual y político de este nivel y ayuda a cortar los tiempos y la brecha en términos de derecho, es muy importante. Y para eso, la prédica y el ejemplo, cumplir la carta pastoral y exigirle al Estado, porque ahí está la duda. Si él pide que se reconozcan derechos,
Si él pide que se devuelvan territorios, si la Iglesia además los devuelve los territorios que las comunidades han pedido, entonces, ¿qué le va a decir él a los fundamentalistas de la extrema derecha en Chile que creen que no existen los pueblos originarios? Que creen de que somos todos una sola nación y que nunca han existido aquí antes de los españoles otros pueblos. ¿Qué le va a decir él a los fundamentalistas que además son fundamentalistas de derecha y que son además católicos? Como el caso de José Antonio Kast, que quiere resolver el problema de la Araucanía militarizando. Entonces, ahí uno necesita postura de liderazgo, de fe. Ahí se espera algún mensaje apuntando duro. a ese, Claro, a ese tema. Y que avance Chile, que se desarrolle. Y lo único que le puede hacer ahora es el Papa, y esperamos de que no nos decepcione en esta visita. Otro punto que se está comentando en este momento en redes sociales a propósito de esta conversación es el alto costo que significa la visita del Papa en materia de presupuesto. Se habla más de 11.000 millones de pesos y el contraste que eso produce con la Araucanía, que es la región más pobre de Chile. Sí, mira, cuando vino el Papa Juan Pablo II, se recaudaron 58 millones de pesos para... Eso lo puede encontrar... De la época. De la época. Hay que ver... 58, ya póngale usted que sean 500 hoy día. Pero 58 millones de pesos, que hoy día sean 1.000, a 11.000 millones, es realmente un costo bastante elevado, especialmente que esos costos los puede asumir perfectamente el Vaticano. Porque el Vaticano tiene bancos, el Vaticano tiene acciones, el Vaticano es el mayor accionista de la empresa que comercializa armas en el mundo. Pietro Beretta, el mayor accionista de Pietro Beretta es el Vaticano. Entonces, no es un problema de recursos para el Vaticano, sino que es un problema de visión. Y ahí uno puede decir con 7.000 millones de pesos que va a poner el Estado, es decir, todos los derechos. Todos los ciudadanos, independientes de su religión, crean en Dios o no, sea católico o lo que sea, por sus impuestos está poniendo 7.000 millones de pesos. Y la ley de donaciones que se hizo para las empresas que quieran donar a la iglesia y descontar impuestos, también lo pagamos todos los chilenos, porque si se le descuentan impuestos a la empresa mediante esta ley de donaciones, esas plata dejan de entrar al Estado y dejan de invertirse en los chilenos. Entonces, con 7.000 millones, con 11.000 millones de pesos, se pueden resolver los problemas laborales de las comunas más pobres de Chile que están en la Araucanía. Entonces ahí uno se pregunta y dice, ¿cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe en la iglesia si la iglesia no predica con el ejemplo? Dice que los pobres no pueden esperar, pero la pura iglesia recibe más recursos que venga alguien a dar un show artístico. Y si esta se considera una inversión, no un gasto, una inversión en el sentido de que estos recursos sirvan para hacer de Chile más justo, más justicia para los pueblos originarios, para la gente más humilde y pobre, si eso no se transforma en algo concreto, van a ser 11.000 millones de pesos que se van a perder y que pudieran ayudar en este minuto a los más necesitados que están en la Araucanía. Diego, vamos terminando. Me gustaría que también nos contaras cómo tú te imaginas o presumes que va a ser la visita de Francisco. O sea, se ha hablado mucho de la seguridad, de que es una zona que tiene alta tensión, de si efectivamente van a haber comunidades que van a intentar visibilizar los problemas que están enfrentando en alguno de estos encuentros masivos del Papa. ¿Va a ser tenso? ¿Va a haber manifestaciones? ¿Crees tú? Mira, yo creo que las manifestaciones serían totalmente pacíficas porque lo que nosotros también echamos de menos era que la Iglesia abriera el espacio de diálogo con el Papa. Y si la Iglesia no abre ese espacio de diálogo para los pueblos indígenas, dialoguen con el Papa, porque hay que considerar que el pueblo mapuche está dividido entre los Huasquenche, Huenteche, Huilliche, Pehuenche, Nache. Entonces son muchas identidades territoriales. Si no se le da a los representantes de estas entidades territoriales una posibilidad de dialogar, digamos, de política en serio, no solamente de temas de fe con el Papa, entonces lo más probable es que los grupos que no son escuchados sean los que sean, digamos. Si hay personas que le han cortado el agua, han hecho protestas, los profesores hacen protestas porque no le pagan el sueldo. Todo el mundo que se le niega el derecho hace protesta para que lo escuchen. Lo más probable es que hayan algunos movimientos que pidan de que lo escuchen. Pero en términos fundamentales,
lo que yo espero de la visita del Papa a la Araucanía es de que sea un mensaje no solamente de paz, porque es imposible llegar a hacer la paz cuando hay injusticias tan grandes como la pobreza o la negación de derechos. Si él habla de paz, tiene que dar el camino. Si él habla de casta pastoral, tiene que decir nosotros como iglesia vamos a devolver las tierras, vamos a devolver el seminario, vamos a devolver la escuela en comunidades. Y con ese ejemplo llamar al Estado a que lo haga y llamar a la gente que es de la extrema derecha que cumpla los derechos que la propia iglesia les pide en sus cartas. Perfecto, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que efectivamente, como lo planteas tú, la visita de Francisco traiga bastantes gestos y tal vez hechos concretos para el beneficio de la Araucanía, de una región que sin duda vive una situación bien especial dentro de nuestro país. Te reitero las gracias por estar con nosotros y a ustedes le damos las gracias también, pero también lo invitamos a estar atentos porque vamos a estar permanentemente presentando contenido relacionado con la visita del Papa y de cualquier tema de actualidad que sea de interés de ustedes. Por eso, gracias y quedamos en línea para cualquier acto similar.